Gracias, Pame, gracias. Gracias a los presentes. Continuando con la agenda de esta noche. Buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentar a la profe Evelyn Valenzano. Ella forma parte activa de nuestra comunidad. Esta es su segunda participación en la edición de Paraguay del Global Power Platform de Bootcamp, lo cual nos llena de mucho orgullo. En esta oportunidad nos presenta IA que actúa creando agentes inteligentes con Power Platform. Queremos agradecerle muchísimo a la profe por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Profe Eve, te invito a que puedas presentarte un poco mejor, avanzar con tu ponencia. El escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Hugo. Denme un minutito, voy a compartir mi pantalla y me avisan, porfa, si es que se puede ver. ¿Qué tal Ahí ahí? se ve perfectamente. Ok, genial. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Eh, Antes que nada, quiero agradecer aquí a nuestros compañeros y cofundadores, a Ana, Eliseo, Pame, a Hugo también, por esta invitación. Yo siempre me siento muy honrada de estar en estos espacios donde como comunidad podemos aprender muchísimo. Acá con la exposición anterior también estuve aprendiendo cosas nuevas, siempre se aprende algo nuevo y me encanta eso de aquí. Voy a hacer una breve introducción sobre quién soy. Acá creo que hay dos fotitos que más bien explican a qué me dedico y quién soy, porque tengo así como dos lados. Por un lado, trabajo como Machine Learning Engineer y ahora estoy trabajando también como Data Engineer para una empresa llamada JobCity. Así también trabajo en la docencia, estoy como docente del área de IA en lo que es el Centro de Innovación TIC de la UNA y también trabajo en el ámbito de consultorías para transformación de procesos empresariales, para implementación de automatizaciones con IA, datos. Y por último, el otro lado de la cara es que yo amo la música y también soy licenciada en música, entonces si es que no me encuentran trabajando con las pantallas negras haciendo modelos, me van a encontrar capaz haciendo música. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es específicamente acerca de los agentes de IA. ¿Qué son estos agentes de IA? ¿Cómo nacen? ¿Cómo funcionan? Hay una pregunta así que siempre me suelen hacer y es, ¿necesito saber programar si quiero hacer mis propios agentes o no es necesario? ¿O cuándo sí o cuándo no? Y por último, vamos a tratar de que el tiempo nos dé para ver dos casos prácticos que tengo para ustedes. Uno de ellos es, vamos a generar nuestro primer agente sin programación y otro vamos a trabajar con un Agentic RAG que vamos a mezclar lo que es Python con Azure. Ya hago un disclaimer antes de comenzar y porfa quiero que se enfoque más bien en las explicaciones que voy dando, no tanto en hacer al mismo tiempo que yo. Yo les voy a compartir al final mismo de mi presentación un QR para que ustedes escaneen y también les voy a pasar un link. Ese tiene el repositorio donde van a encontrar los códigos que vamos a estar utilizando, las plantillas, la presentación que doy con el paso a paso, así que no se preocupen si de por ahí quieren hacer al mismo tiempo y se pierden, no hay ningún problema, van a tener toditos los materiales para después poder sentarse, ver, usar también si quieren eso mismo o después adaptar para sus necesidades. Así que sin problemas por eso. Si van teniendo consultas y demás, las van haciendo en el chat y a medida que voy leyéndoles, voy a ir contestando. Pero antes de comenzar, vamos a jugar un pequeño jueguito y quiero que todos estén aquí en el chat conmigo. Y va a ser un juego de un momento TBT. Ustedes me van a decir si es que en este año que yo les digo las cosas se podían hacer de esta manera o no. Así que vamos a comenzar con nuestro primer caso. ¿Creen ustedes que en el 2019 era posible redactar un contrato personalizado con muy poca intervención humana? Ojo que acá no hay respuestas correctas o erróneas, es su opinión. ¿Qué creen ustedes desde su perspectiva, desde su ámbito? O sí o no, nada más necesito que me respondan. A ver, les leo aquí en el chat. Ya tengo unos cuantos no. Ahí tengo un sí. Ok, tengo más no que sí. Ni la más remota posibilidad posibilista. Ok, ¿qué me dicen de este siguiente? En el 2019, ¿era posible que ustedes ingresen a su cuenta de banco a través de una app?
que 2019 no es hace tanto tiempo, pero pasaron unos añitos otra vez. Y sí, sí, la mayoría de los bancos ya iba teniendo lo que era su home banking digital, con unos cuantos temas que después tenían que llamar para que se le vuelva a desbloquear, pero sí, ya bastante bien funcionaba. ¿Qué tal este siguiente? Era posible, seguimos en el mismo año, era posible hacer una preselección automática de CVs. Por ejemplo, un postulante agarra, sube su perfil a una página web y yo, persona de recursos humanos, no quiero estar leyendo los 300 perfiles, quiero que ya me devuelva una lista de 5 candidatos preseleccionados. A ver, ¿qué me dicen de este? No, no lo sé. No, no se preocupen si no saben exacto, díganmelo. Vamos a ir viendo. Creo que no. Ok. Y por último, ¿creen que era posible organizar un viaje completo? Hacer las reservas de los vuelos, por ejemplo, comprar los tickets, reservar los hoteles sin que yo tenga nada que ver, además de escribir, quiero que me planees mi viaje a Buenos Aires. Fin. Toma en cuenta que no quiero gastar mucha plata y mi presupuesto es de 1 millón de guaraníes. Haz el milagro que puedas. No. Ok, exacto. Pero ahora les pregunto, ¿es posible hacer la mayoría, si no todas estas cosas el día de hoy? ¿Se dan cuenta cómo en muy pocos años evolucionó muchísimo? ¿Y saben por qué les puse 2019 y después salté al 2026? Porque en el 2020, ustedes recuerdan, sucedió la pandemia. Y esta pandemia, si bien ya se hablaba de la IA mucho antes, 1960, 1970, no tenía ese mismo nombre, hablaba más del machine learning, pero ya se comenzaba a hablar sobre cómo las máquinas podían pensar como humanos. En el 2020 surgió una revolución porque la manera de ver la informática y la digitalización comenzó a cambiar bastante. Herramientas de IA se comenzaron a desarrollar, comenzaron a aumentar su aparición, comenzaron a surgir herramientas como ChatGPT, Copilot, incluso Copilot pasó también a otro nivel que ya es agente, Gemini, muchas herramientas comenzaron a surgir y no es que surgieron en la pandemia y luego pararon, se siguen y siguen evolucionando hasta lo que conocemos hoy como agentes de IA. Así que hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué son los agentes de IA? Estos pequeños, acá les puse una fotito que creo que explica bastante bien qué es la IA. Es como un pequeño ayudante que tenemos. Si ustedes en sus oficinas tienen un ayudante y le dice, tráeme un documento, se va a ir y va a traer 85 carpetas capaz y no va a saber qué está pasando, pero va a ser una acción. No es solamente que les va a escuchar y les va a decir que sí o que no. Va a hacer algo. Eso es nuestro agente. Es un sistema que lo que nos va a permitir es que nosotros le demos lo que queremos, que va a ser nuestro objetivo, y luego va a comenzar a tomar decisiones e ir desglosando, por así decirlo, en tareas para poder hacer lo que nosotros necesitamos. Va a utilizar herramientas, va a utilizar recursos, lo más probable es que comience a utilizar modelos, más de un modelo capaz de IA, para poder hacer eso. Pero tenemos ChatGPT, tenemos Copilot Chat, tenemos Gemini. No es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de nuestros modelos de IA, estamos hablando básicamente de ese proceso que tiene por detrás de recibir el input, tomar conocimiento anterior que tenga, que pasó por entrenamiento, por validación, y devolvernos algo. Un agente trata de llegar al objetivo de lo que nosotros queremos. O sea, va a hacer cosas, va a interactuar con otras herramientas, va a necesitar trabajar con flujos. Y para poder hacer esto, acá les muestro una pequeña diferencia en lo que les decía. Tenemos un chatbot, por ejemplo, cualquiera. Ahí vamos a pasar
con un LLM. Ese LLM, en inglés, Large Language Model, es un modelo de lenguaje que por detrás tiene mucho entrenamiento, muchos inputs con los que se entrenó, se volvió a validar las ideas, y ese funciona como el cerebro en el backend, que analiza lo que nosotros le damos como input, descompone en vectores y luego nos devuelve. Que nos devuelve usualmente una respuesta ya sea muy congruente o muy poco congruente dependiendo de su alucinación con respecto a nuestra pregunta. Pero cuando pasamos nosotros a hablar de un agente, fíjense en esta diferencia. No solamente el usuario va a dar el prompt, es necesario que dé, pero por un lado vamos a tener que comprender qué es lo que quiere la persona, cuáles son los pasos en los cuales tenemos que hacer estas tareas. Si estas tareas requieren conectarse a una base de datos, requieren acceder a un archivo, generar un archivo, voy a tener que activar ciertas herramientas. Si van pasando los diferentes pasos, yo necesito memoria para acordarme o para que mi modelo en este caso se acuerde de estos pasos que tenía que hacer. Si hay documentos relacionados a esto que provean del contexto, trabajamos con un RAG y ahí devolvemos al auto. O sea, muchas cosas están pasando por detrás cuando hablamos de un agente. Y tenemos que tomar en cuenta cómo van a funcionar los pasos para un agente. Por ejemplo, queremos ir a Buenos Aires, como les dije, optimizando el costo y el tiempo. Esto es muy generalista, si es que les soy sincera. Para un prompt traten de ser lo más específicos posibles. Pero ¿qué va a hacer mi agente? A partir de eso que yo le doy, capaz yo le puedo pasar también cuál es mi presupuesto, de qué país soy, cuál es mi punto de partida, y ahí va a comenzar a planificar. Eso significa que va a dividir nuestro objetivo grande en pequeñas subtareas. Buscar los vuelos, comparar los precios, chequear. Pero ¿cómo va a hacer eso? ¿De dónde va a obtener los datos? Se va a conectar, lo más probable, a bases de datos o a APIs de diferentes empresas o líneas aéreas o hoteles. Va a acceder al calendario para ver las fechas que tengo disponible y después de eso va a comenzar a ejecutar las acciones, ya sea que reserve el ticket para mí, que pueda enviar esas confirmaciones, que pueda reservar hoteles y finalmente, una vez que nos devuelva ese output, siempre se está evaluando y autoajustando y nosotros también como usuarios o como desarrolladores en este caso, podemos ir ajustando para ver si se logró el objetivo, si es que hay algún error, se vuelve a reajustar y así sucesivamente. Hasta acá me siguen, vamos bien con la definición de qué son los agentes y cómo hacen su proceso. A ver, les leo. Excelente, profe. Ok, buenísimo. Entonces estamos listos para pasar. Vamos a la gran pregunta ahora. ¿Necesito saber programar para construir un agente? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que siempre me suelen hacer. Y yo les voy a responder sí y no. En el caso que no, vamos a ver un ejemplo práctico. Y acá es donde les digo, no se desesperen si me quieren seguir, no pueden seguirme. Esto todito yo les comparto después dentro del repositorio que les voy a dar. Si es que no tenemos bases de programación, la mayoría de ustedes ya tienen muchos conocimientos sobre cómo integrar diferentes herramientas de Power Platform y de Microsoft en general. Acá les expongo 3 herramientas que pueden llegar a utilizar. Copilot, Copilot Studio, para generar los agentes, los agents de Microsoft. Si tienen las licencias personales, pueden acceder a un free trial. Si es que tienen alguna licencia de empresa o educativa, pueden acceder al Copilot Studio para comenzar las integraciones. Van a poder hacer esta parte que vamos a ver el día de hoy sin necesidad de tener que estar haciendo el siguiente tier, que es el Pay as you go. Pero si es que ya proceden o tienen acceso al Pay as you go, van a poder hacer conexiones e integraciones mucho más complejas que les va a permitir expandir lo que son los agentes. Pero si tienen alguna cuenta institucional educativa, están listos como para poder hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando ustedes ingresen a este link? Que es copilotstudio.microsoft.com. Ustedes ingresan acá
y les va a aparecer una pantalla muy similar a esta. Si se dan cuenta, ya hay algo que a mí me encanta acá, y es que no necesariamente yo necesito saber paso a paso todavía lo que quiero. Puedo darle una idea general de qué necesito y a medida que voy desarrollando mi agente, ya voy a ir profundizando esto, pero me va a dar como un template para lo que yo necesito. Y eso es en esta primera parte donde dice comienza a construir describiendo lo que necesito. Tenemos varias opciones si es que ya queremos comenzar desde cero. Podemos crear flujos de trabajo. El colega anterior estuvo mostrando cómo hacer diferentes tipos de automatizaciones. Eso va a ayudar muchísimo. Pasamos al medio, que es lo que estamos haciendo un agente, o un agente que podamos integrar después a otras aplicaciones, a sitios web, a donde ustedes necesiten. Ustedes pueden encontrar también ya agentes preestablecidos que si bien no les va a dar a ustedes muchas libertades, ya les cuento, se van a ver todo el proceso de tener que diseñar el flujo desde cero. Y esos son algunos previews que ustedes pueden ver acá, para procesar documentos, para hacer compras personalizadas, para trabajar con un catálogo de una empresa, y van a ver muchos otros más que les puedan servir. Estos, por ejemplo, son los templates. Acá ustedes ya pueden elegir, yo necesito tengo una empresa de tecnología o tengo una empresa X y yo necesito gestionar el uso de los equipos o las incidencias, puedo trabajar con un help desk. Si es que necesito trabajar con una agencia aérea o una agencia de viajes, puedo tomar este template y a partir de ahí comienzo. Si no quieren hacerlo, podemos ir desde cero. Y ahí ustedes describen qué es lo que quieren hacer. Para nuestro ejemplo súper sencillo, queremos un pequeño agente que nos pueda hacer análisis de datos, que tome scrapping, sitios web actuales y que nos pueda devolver información actualizada. Esa descripción que yo les puse aquí es bastante generalista. Donde yo quiero que ustedes tomen en cuenta y sean bien específicos es en esta parte de acá. Si hay de por aquí algún programador y utilizan usualmente LangChain, se van a dar cuenta que nosotros tenemos el System Prompt. Esto es muy similar. Acá tenemos justamente la descripción por la cual va a pasar todo nuestro agente. Y ahí tenemos cuál es el propósito, qué es lo que va a hacer nuestro agente. Le damos las directrices, qué tipo de tono tiene que tener para interactuar con la persona, cuáles son las fuentes que va a consultar, va a acceder a todas las páginas web que hay, va a tomar las APIs que tenemos, vamos a tener lo que nosotros después le carguemos como knowledge, le aseguramos que no invente datos, igual aunque tengan el no inventen datos, por default tenemos la alucinación en los modelos. Es necesario que ustedes igual controlen y pongan ese disclaimer de que estos informes o estas gráficas se desarrollaron con IA, para que se tome en cuenta que puede llegar a haber alguna diferencia. No recopilar información sensible y ahí le pedimos cómo queremos que estructure, ya sea en una tabla, en un JSON, que genere PDFs, que genere un documento en Word y ahí vamos detallando todo el flujo de trabajo como vamos. Esa es la parte que yo considero en la que tienen que ser ustedes súper específicos al ir detallando qué va a ser capaz de hacer su agente, porque eso es lo que va a leer posteriormente para poder generar las respuestas. Por otro lado, tenemos el modelo. En cuanto a selección de modelo, hay un montón de colores, hay un montón de modelos para seleccionar y dependen de lo que ustedes quieran hacer. Si las tareas no son muy complejas, yo les recomiendo ir al GPT-5 Auto. Así, si no necesitan demasiado razonamiento, no va a consumir muchos recursos y va a pasar al chat. Y si necesitan razonar, generar, no sé, nuevas fórmulas, cargar muchos datos, entonces va a pasar al modo de Reason. Y si es que de verdad necesitan procesos muy profundos, entonces ahí pueden pasar al GPT-5 Reason. Si no, y si están haciendo una prueba, pueden utilizar el GPT-4, que no le va tan mal en lo que es básico por lo menos. Ahí ustedes seleccionan el modelo, tienen muchos modelos para seleccionar y posteriormente pasamos a lo que les aparecería, esto que yo les muestro así segmentado, ustedes van a ver todo esto uno debajo de otro cuando ingresen a su Copilot Store. Solamente les segmento para que sea un poco más sencillo de entender. Una vez que ustedes carguen eso, vamos a pasar a lo que es el knowledge.
o la fuente de conocimientos, fuente de datos, de dónde se va a informar nuestro agente antes de devolvernos las respuestas. ¿Se acuerdan que yo arriba en mi descripción de sistema puse que solamente tome lo que se manda de los knowledge y de las APIs o de las APIs que tengamos conectadas? Bueno, acá yo le cargo qué o cuáles son esos links o esas URLs que yo quiero que vaya verificando antes de poder devolverme la respuesta. Si es que hay sitios públicos que hablen sobre nuestro tema, yo le puedo configurar para que me permita hacer un web search. Pero recuerden que eso abre más la gama a tipos de respuesta que podamos llegar a tener. No solamente ustedes pueden añadir links, ustedes también pueden hacer conexiones. Acá tienen justamente un montón de ejemplos de conexiones que ustedes pueden añadir. SharePoint, justo en la charla anterior yo estaba hablando mucho de SharePoint, ahí se puede utilizar, se puede trabajar con Dataverse. Si es que ustedes trabajan con Jira, con Confluence, se puede trabajar con Salesforce, pueden trabajar con bases de datos. Se va a hablar en la charla después de Databricks, también eso pueden conectar a su agente, sin problema. Si trabajan con Zendesk, también. Y continúan las fuentes de conocimiento que pueden añadir. A medida que va evolucionando Copilot Studio, va teniendo nuevas herramientas. Ahora, no todas las herramientas son gratis porque ustedes ya puedan acceder. Hay nativas que ustedes directamente pueden acceder, se loguean con su mail y ya tienen esa conexión. Pero si es que están trabajando, por ejemplo, con Confluence, con Salesforce, con una base de datos de Oracle, van a tener que hacer todo el proceso de autenticación como lo harían al ingresar dentro de esa app, por así decirlo. O si es que van a conectarse a través de API y tienen las API credentials, van a ir cargando esas credenciales antes de poder acceder. Una vez que se genere la conexión, les va a aparecer directamente y ya van a poder acceder. Esto es un ejemplo de cómo añadir un link súper sencillo. Si quieren hacer una pequeña conexión, sí, exacto. Hay de todo, José, muy cierto. Y pueden alimentar con diferentes fuentes al modelo. Ahí pueden tener una conexión con Oracle. Una vez que le dan crear nueva conexión, ahí ustedes van a especificar, por ejemplo, su servidor, qué tipo de autenticación tienen, su username y su password. Eso ya viene de la base de datos, no es de su agente, ¿ok? Y luego, una vez que se establezca la conexión, ya les va a aparecer como conectado. Ahí ustedes ya van a poder acceder a esa base de datos para obtener la información y alimentar de esa manera a su agente. Si es que ustedes van a trabajar con ediciones, ya sea a Excel, por ejemplo, y quieran editar tablas, también se pueden conectar a Dataverse. Ahí ustedes pueden realizar diferentes aplicaciones, diferentes modificaciones también dentro de su Dataverse y conectar tanto su Dataverse con su agente para las acciones que ustedes necesitan. Ahí podemos añadir eso cuando ya está añadido. También con SharePoint. Y en el caso de SharePoint, para esta pequeña demo que yo les voy a mostrar después, generamos un output. Ese output no se descarga así directamente como ustedes puedan descargar, no sé, de ChatGPT. Se va a alojar en algún lugar. Podemos linkear directamente con SharePoint para que ahí se puedan alojar los outputs que genere su agente y que ustedes lo puedan descargar de ahí o los puedan acceder ahí directamente. Entonces, ahí ingresan la URL o el sitio de SharePoint que tienen. Ustedes pueden cargar los archivos si es que necesitan. Y después pueden cargar la mayor cantidad de elementos que necesitan. ¿Sabes qué, Juan? Te voy a responder esa pregunta después porque sinceramente no utilizo Tune en este caso en Copilot Studio. Pero te voy a responder enseguida apenas averiguo si es que está disponible para las licencias y para qué tipo de licencias. Cuando trabajen con SharePoint, importante que hasta 15 archivos por vez. No es que solamente 15 archivos y ya, pero hay veces que seleccionan todo lo que hay dentro de una carpeta y después la gente no aprendió con eso, no buscó esa fuente de información, solamente hasta 15 carpetas de selección o 15 ficheros por selección. Después pueden ir añadiendo otros 15, otros 15. Eso es así como un datito extra. Pueden modificar los atributos, pueden
añadir ciertas reglas también para que pueda acceder desde cuándo hasta cuándo, muchísimas modificaciones que necesiten hacer, y ahí van cambiando dependiendo de lo que necesiten las diferentes herramientas que tengan. Una vez que ustedes cargan sus fuentes de conocimiento, eso que acabamos de ver es de dónde va a buscar los datos el agente para poder devolvernos después lo que nosotros necesitamos. Por otro lado, nosotros vamos a tener los tools o las herramientas. Eso es cómo mi agente va a hacer las acciones que yo le pedí. Y acá volvemos a una gigantesca lista de herramientas que podemos llegar a tener. Y acá sí se vuelve mucho más específico, porque va a depender de qué ustedes quieren que haga su agente, las herramientas que van a cargar. Hay veces que nosotros creemos que los agentes son capaces de hacer todo, pero si nosotros por detrás no configuramos qué herramientas van a estar disponibles, el agente va a generarles nada más una respuesta simbólica, por así decirlo, sin realmente hacer. Y es por eso que existen lo que son las herramientas por detrás. Tenemos un montón de herramientas preseleccionadas. Tenemos la capacidad de conectar herramientas no existentes mediante el flow, si queremos, o podemos hacer también lo que es el prompting. Justamente en la charla anterior se comenzó a hablar acerca del prompting que se podía hacer. Vamos a ver un poquito acerca de eso también. Este es un primer ejemplo. Si es que yo necesito conectar a Databricks, ahí le puedo decir qué es la descripción de lo que va a hacer. Va a añadir una columna dentro de una tabla, va a eliminar una, va a añadir una nueva fila. Entonces yo le voy configurando qué acciones quiero que haga mi agente en los diferentes documentos que yo les doy acceso. ¿Cómo se va a completar? Ahí pueden decirle ustedes que haga a través de la IA, o ustedes le dan los parámetros y los valores específicos que quieran que tenga. Y si es que tiene que completar algo, le dan más libertad para que complete con la IA, o ustedes definen qué parámetros quieren tomar en cuenta para completar. Solamente texto, validar solamente números, validar que, no sé, sean caracteres mayúsculas, minúsculas, ustedes van seleccionando lo que necesiten ahí. O vamos al lado de la IA generativa, o le damos un prompt. En este prompt también ustedes van a ser un poquito específicos con qué es lo que quieren que haga. Este prompt lo que va a permitir es que nosotros le demos alguna instrucción y cómo va a ejecutar esa acción mi agente. Usualmente, ya sea que reciba un texto que nosotros escribamos o que busque en la fuente de información, como un resumen, por ejemplo. En este caso nosotros le pedíamos datos sobre la economía del Paraguay. Bueno, ingresa a las fuentes, va a generar como un texto resumen de esas fuentes que buscó y eso es lo que va a tomar como input. Y luego quiere que extraiga esos datos en un JSON. Si no hay, no disponible. Y si hay, entonces que lo vaya completando de esa manera. Esta es una parte muy interesante que a mí me gusta mucho porque podemos integrar con otras herramientas, como en este caso con Word. ¿Qué pasa si es que yo quiero un informe? Y para mi informe, yo quiero que se vayan autocompletando campos. Yo ya tengo la proforma, tengo la plantilla de mi informe, todos los meses o todas las semanas tengo que hacerlo, y yo quiero que automáticamente después de buscar estas fuentes ya me pueda autocompletar. Yo puedo subir acá, en donde ustedes ven que dice Output. Yo no sé si ustedes pueden llegar a ver mi cursor cuando estoy girando aquí, pero dice Output. Y en el Output dice Document Preview. Súper. ¿Qué es lo que se genera en este Document Preview? Si ustedes no tienen nada cargado y ustedes le hacen clic ahí, les va a aparecer para que ustedes suban un archivo. Ese archivo que ustedes van a subir va a ser la plantilla que van a utilizar donde ustedes quieran que aparezcan los campos que después su agente va a estar rellenando. Y esto que ustedes ven acá es la respuesta a un testeo que yo hice, cómo me devolvió el modelo de todas aquellas referencias que ya fueron cargadas. Pero ¿cómo va a saber mi agente en dónde cargar estos datos? ¿Va a agarrar y va a pegar nomás por ahí? No.
nosotros vamos a irnos a Word y hay una opción que usualmente no habilitamos porque no se suele utilizar y es, ustedes acceden a un documento en Word en blanco y se van a la esquina mismo abajo donde tienen sus configuraciones o sus opciones. Se van a ir después a una opción ahí en general que se llama programador y van a tildar eso. Eso usualmente no viene tildada por default. Eso ustedes van a tildar y van a ver un montón de componentes nuevos que van a aparecer para trabajar con códigos, con complementos, controles, etcétera, plantillas. Eso ustedes van a tildar y una vez que esté listo, a ustedes les va a aparecer esa ventana ahí de programador. Y con lo que nosotros vamos a trabajar son esas herramientas que están en círculo. ¿Ven que son como las letras, ya sea negrita o ya sea más clara o ya sea imagen o tenemos un pequeño documento? Bueno, esas son las diferentes opciones que nosotros tenemos para ir como preetiquetando lo que queremos que nuestro documento genere. Y en este caso, lo que nosotros hacemos es, le damos clic en la primera o en la segunda A, este es sin formato definido, la primera la que aparece con negrita, la de al lado es con un formato definido que tengamos. Le ponemos entre llaves lo que queremos, en este caso el PIB, y nos va a aparecer un pequeño campo en blanco. Y ahí le decimos que ese campo se llama PIB. Cargamos otro en blanco, ahí en el documento en blanco donde ustedes tienen. Y les va a aparecer como un campo vacío. Ahí ustedes le cargan precio mensual o cambio del dólar. Ustedes tienen toda la plantilla en el repositorio que yo les dejo, así que ahí ya van a ver parte por parte cómo se carga. Y una vez que ustedes tengan eso ya cargado, ustedes después le ponen los títulos, le ponen los cuadritos, le ponen como ustedes quieran que se vean sus documentos. Al ponerle ahí entre llaves, cuando ustedes suban aquí su documento, su plantilla, esta misma plantilla es la que yo les cargué a ustedes en el repositorio, van a ver que automáticamente el modelo ya identificó los campos de fecha de referencia, del resumen, del PIB, de la inflación, y eso ya va a poder servirnos como para cargar. Así es más o menos cómo se va a ver su documento en este caso. Entonces, ustedes le ponen la fecha de referencia y ahí le cargan fecha de referencia, con esa letrita que les dije. El resumen ejecutivo, el resumen, nada más. Eso ustedes le cargan y ya va a poder generar automáticamente la respuesta. Luego, nosotros podemos trabajar con otros conectores, si es que queremos, podemos añadir otras herramientas y en este caso, cuando ya está cargado, automáticamente nosotros podemos comenzar a trabajar con nuestro chatbot y ya va a reconocer automáticamente para poder generarnos nuestro output. Si hacemos nosotros la integración con SharePoint, le redireccionamos a la carpeta donde queremos que se guarde. Y ahí directamente se va a descargar nuestro output con estos datos cargados. Esto que les comparto acá son más herramientas de integraciones con las que podemos trabajar. Podemos trabajar con triggers. Ojo que los triggers son de pago y que consumen mensajes. Y eso es, por ejemplo, ya te generó tu output, me llega un correo para esa confirmación que ya está, o automáticamente envía a las personas ese informe que se generó. También se puede guardar en algún otro lugar. Podemos hacer un montón de integraciones, pero eso sí ya son de pago. Podemos tener un segundo y un tercer y un cuarto agente que dependa del primer agente también si queremos, y esto es impresionante porque hace unos meses atrás no se podía hacer este tipo de integraciones. Entonces, un agente puede derivar a otro agente que se enfoca en otra cosa y este segundo agente, por ejemplo, trabaja en la parte de finanzas. Entonces, si tiene que completar ciertos datos financieros, va a derivar a este segundo agente dependiendo del título o lo que la persona ponga dentro del chat y va a derivar a este. Si no, va a mantener en el primero. Bueno, ahí podemos añadir un nuevo agente, le damos el mismo orden que tenemos con un agente normal. ¿Ven? Ustedes le cargan el conocimiento, las instrucciones, las herramientas. Es como si fuera que ustedes están generando un mismo agente, solamente que es como un anidado del primer agente. Y luego ustedes pueden tener los topics. ¿Qué
¿Qué son los topics? Esto voy a explicar así rapidísimo porque creo que ya se nos está yendo el tiempo también. Los topics a nosotros nos sirve para interconectar las ideas de nuestro agente. Nosotros podemos tener para saludos, podemos tener para despedidas, podemos pedirle que escale algún problema que exista, podemos pedirle que se vaya al siguiente agente en caso de que se trate de este tema o de este otro o de este otro tema, y así sucesivamente podemos conectarnos. Si queremos probar cómo funciona nuestro agente, ahí les puse un pequeño ejemplo. Le escriben ustedes lo que quieren que haga, incluso no hace falta ni que le pongan aquí las llaves, ustedes le dicen nomás qué es lo que quiere ustedes que hable o que busque sobre todo, sobre el PIB, sobre la inflación, y que genere un output. Va a comenzar a generar como un pequeño resumen, pero lo que pasa por detrás es que está buscando las fuentes, se conectó a mi segundo agente, que es donde yo les puse ese prompt que les dije, que básicamente toma la información del knowledge y genera un output, me genera el output, y así es como se ve ya mi resumen todo completo, el documento de output que yo puedo acceder, por ejemplo, a través de mi SharePoint. Ese es un ejemplo así súper rápido de cómo hacer mayor cantidad de integraciones. Hay muchísima documentación que también les puedo compartir si es que necesitan. Así que esta es una primera parte. Por otro lado, vamos otra vez a responder esa pregunta de ¿cuándo entonces utilizo esto o cuándo utilizo programación? Bueno, Copilot Studio y los agentes son bastante buenos para cuando necesitamos soluciones rápidas, fáciles, cuando queremos diseñar nuestras ideas. Tienen excelentes integraciones. Si ustedes trabajan ya en sus oficinas, por ejemplo, con Microsoft 365, genial utilizar. Y una de las cosas que me gusta más es que ustedes no tienen que estar lidiando con lo que es la gobernanza del modelo como tal, porque ya viene preintegrado. Ahora, si ustedes quieren personalizarlo de una manera súper avanzada, ahí capaz haga falta integrar un poquito de programación para poder acceder a ciertos recursos, que podamos escalar también a soluciones más complejas o más personalizadas a una empresa, por ejemplo, y hasta cierto punto nosotros podemos controlar el prompt que el usuario va a generar y el que nosotros mismos estamos generando como desarrolladores. En cambio, cuando trabajamos con código, ahí podemos ajustar todos los parámetros que necesitemos. Pero yo estoy segura que dentro de muy poco estas funciones también van a estar disponibles. Mientras que no, paso a un segundo pasito para qué puedo hacer entonces si es que puedo o quiero programar o tengo algún conocimiento de programación. Vamos a poder integrar Python y una herramienta que me gusta mucho es Azure. Azure con OpenAI, que está revolucionando bastante porque trabajamos con unos racks súper avanzados que en este caso permiten trabajar con lo que es el vector search, búsquedas numéricas por semejanza que tienen, y esto sumado al prompting permite escalar muchísimo. Podemos trabajar con diferentes tipos de datos, herramientas, nos desligamos de estas faltas de integraciones que capaz podamos llegar a tener. Sí, podemos trabajar con diferentes tipos de costos, podemos cambiar la infraestructura cuando necesitemos, podemos trabajar con diferentes lenguajes también. Y acá abajo les puse como una pequeña arquitectura de cómo se vería. Entonces nosotros tenemos nuestras bases de conocimientos, mientras tanto tenemos, por ejemplo, PDFs, documentos, bases de datos relacionales, no relacionales también. Eso lo podemos cargar a nuestro Azure que funciona con OpenAI, que vamos a guardarlo en lo que es un VectorDB, que lo que hace así rápido y pronto es genera como relaciones numéricas para cada uno de los tokens que se van cargando, y estos a su vez buscan semejanza entre sí. Entonces, que tenga que ver hombre, mujer, rey con hombre, reina con mujer, los va a poner mucho más cercanos. Acá lo que yo hice para poder finalizar es, les puse un pequeño ejemplo de cómo hacer un rack utilizando Microsoft. Y en este caso, la diferencia que tiene el poder utilizar un agentic rack es que nosotros no solamente vamos a poder obtener datos y generar una respuesta y ya. Vamos a poder obtener esos datos,
que el propio modelo vea si hace falta más datos, que refina la consulta, que se conecte nuevamente a diferentes tipos de bases, conexiones, APIs y que nos devuelva las acciones que necesitamos, pero sin límites de integración en este caso. Entonces, este es un flujo más o menos que podríamos seguir. Tenemos los datos, estos se guardan a una memoria, ahí se hace el embedding durante la ingestión de nuestros datos, que es donde se convierten a números, a series numéricas. Esto después se guarda en lo que es el Azure AI Search. Esos embeddings también se van a conectar justamente con la búsqueda semántica y con los vectores. Estos vectores son los que después van a buscar su similitud y generar una respuesta. Pero además de esa respuesta, va a ser capaz de procesar y generar acciones. Acá lo que yo hice fue, en este pequeño caso de uso, si quieren el código, está en el repositorio, no se preocupen, es que vimos un caso de cómo podemos generar un agente que sea capaz de acceder a ciertos datos y ser capaz de investigar, hacer acciones por nosotros. Trabajamos con estas librerías, vamos a trabajar con Azure, vamos a trabajar con AutoGenerator y vamos a trabajar también con diferentes librerías nativas de Python. Una vez que cargamos, nosotros trabajamos con nuestro cliente de Azure en este caso. Acá trabajamos con un modelo 4 mini, ustedes solamente le cambian el modelo con el que quieren trabajar y ven cómo para la información del modelo nosotros podemos definir todo lo que necesitamos. Esas son solamente 4 informaciones. Podemos tener 20, 30 parámetros también que queramos definir sin inconvenientes. Obviamente ustedes van a cargar su token, van a cargar sus datos, sus credenciales y después vamos a comenzar a trabajar con el Vector Database. Nuestro Vector Database o nuestra base de datos de vectores, básicamente lo que va a hacer es representar como números los datos que tenemos. Y eso hace que mucho más rápido se puedan encontrar los datos que necesitamos. Esta es la manera en la que vamos a inicializar entonces y vamos a definir un esquema que va a tener un ID y va a tener el contenido de ese ID para que sea más fácil buscar también. Posteriormente, vamos a crear el índice. Estos son algunos documentos de ejemplo. Si ustedes tienen una base de datos, en vez de poner estos documentos de ejemplos, hacen el enlace a sus bases de datos directo. En este caso, o estamos trabajando con una agencia de viaje que se llama Paraguay Travel. Añadimos esos documentos a nuestro índice y ahí posteriormente vamos a nosotros generar cómo se van a obtener estas informaciones. Podemos obtener también una base de datos del clima, pueden conectarse a una API de un clima, o sea, del clima si quieren, de diferentes localizaciones. Acceden ustedes a diferentes topics como el clima, la humedad, la condición, el viento, y eso después vamos linkeando para lo que es capaz de hacer nuestro agente. Ahí otra vez definimos nosotros con el System Message, con el System Prompt, qué es el agente para nosotros. Entonces, en este caso, va a proveer información acerca de la empresa tal, por ejemplo, y cómo va a organizar esta información. Siempre es importante tomar un evaluador. Cuando trabajamos, ¿se acuerdan que yo les dije? Tenemos la gobernanza integrada cuando trabajamos con Copilot Studio. Acá no tenemos. Entonces nosotros mismos tenemos que evaluar después cómo le está yendo a nuestro modelo parámetro por parámetro, ser muy estrictos en eso. Entonces generamos como un score de métricas. La longitud de la respuesta, las fuentes de información de dónde obtuvo, cuánto tiempo tarda en responder, cuál es la relevancia del modelo. Eso podemos tener otra charla después para ir viendo cada uno de estos parámetros en mayor puntualidad. Y luego hacemos un ejemplo de cómo va a obtener los datos. Ahí, por ejemplo, va a tomar el query, va a pasar al backend y le manda al asistente. Ahí se va a generar la respuesta con LLMs y luego la evalúa y la devuelve. Esta es básicamente como una integración que tenemos con el asistente y después de ahí va a ir al evaluador para ver cómo le fue a mi modelo antes de devolvernos la respuesta. Entonces ahí nosotros obtenemos el contexto, obtenemos las informaciones y básicamente este ya es el ejemplo de cómo una persona le va a dar el input. Esto es todo en terminal, en una pantalla negra, como yo le digo. Si ustedes quieren generar un frontend para eso, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y ahí ustedes pueden estar trabajando con un chat literal o pueden tener una función asignada dentro de la página web de su empresa
y la persona le puede hacer estos diferentes queries, estas diferentes consultas. También hay posibilidad con Azure de añadir un asistente vocal. Entonces, si ustedes quieren apretar un botón y preguntarle lo que necesitan, también va a ser capaz de comprender, procesa la consulta, posteriormente genera el resultado. Y en los resultados ustedes pueden ver acá cuál es el contexto, los documentos que se dieron, la respuesta que dio y las métricas. Eso es para la evaluación que está haciendo la persona en este caso. Bueno, acá tenemos otra consulta, por ejemplo, para Londres, por ejemplo, para Tobatí, la respuesta que nos dan, y otro más que teníamos, que ya es un poquito más elaborado para ver si es un buen destino lo ofrecido por Paraguay Travel o no, cuál es su temperatura, entonces nos va a dar todo un contexto de lo que necesitemos también. Bueno, aquí les dejo el QR para que puedan acceder al repositorio. Yo voy a ir cargando más ejercicios también, si es que de por ahí les interesa ver un poquito más en profundidad lo que tiene que ver con agentes. Cada cierto tiempo voy a ir subiendo algún otro ejercicio que vaya testeando. Entonces, si les interesa, guárdenlo para tenerlo después. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Y si tienen alguna consulta después, les dejo también mi correo como para que puedan hacerlo. Veo una pregunta de Juan Pame Hugo, no sé si es que tenemos todavía tiempito, así voy explicando un poquito acerca de esto. Sí, sí, para la última pregunta tenemos todavía un tiempito. Ok, súper. Bueno, la pregunta de Juan que es sobre el consumo de top. Limitado, ilimitado, qué modelos tenemos. Bueno, si nosotros trabajamos con texto, usualmente tenemos 0,1 créditos más o menos por 1000 tokens que tengamos. O sea, podemos utilizar muchísimo para texto. Ahora, si trabajamos con lo que es la IA Premium o el procesamiento de documentos, eso crece muchísimo. 8 créditos y eso suelen utilizar. No sé si es que subió a 10 ahora, pero entre 8 y 10 por cada página, por cada imagen que se vaya procesando también. Ojo que tengan en cuenta que mientras que sea más largo, mientras que tengamos texto, más créditos van a ir consumiendo. Entonces, eso también va a tener que ver. Y dependiendo del tenant que tienen ustedes, pueden tener también el tenant que es el Pay as you go, que tiene como dos caras de la moneda. Por un lado, si es que ustedes no consumen demasiados recursos, pueden acceder a eso y solamente cuando necesiten procesar documentos o imágenes grandes, se va a ampliar y luego se va a reducir nuevamente. Pero si es que no lo tienen, no van a poder acceder justamente a esto, porque los créditos de cada tenant se van a reiniciar posteriormente otra vez a cada mes que tengan. Entonces, más o menos por eso. Ahí ya va a depender también de la organización con la que están para ver hasta cuántos créditos tienen disponibles. Si no hay ningún límite de la cantidad de tokens que ustedes pueden utilizar, ¿ok? Sino que es cuando ustedes tengan disponibles dependiendo de su paquete, hasta ahí les va a limitar. O sea, si es que ustedes no se exceden, van a poder seguir usando todo lo que necesitan. Excelente, excelente, profe. Ahí José Lencina, creo que está escribiendo algo. Bueno, todos creo que están agradeciendo. Yo también quisiera agradecerle, profe. Eh, el nivel fue espectacular. Eh, Gracias por compartir todo su conocimiento con la comunidad. Esperemos que la próxima otra vez se prenda con nosotros, ¿verdad? Y nada, agradecerle por todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.